esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada, y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. La primera lectura que hoy se nos ha proclamado, tomada de la profecía de Miqueas, que nos propone la liturgia de este día sábado, encontramos especialmente un acto de denuncia del profeta Miqueas. Esa denuncia, especialmente, es aquello que encierra el oráculo del Señor. Este profeta, venido de una aldea, es llamado también a desempeñar su misión en la corte de Jerusalén, donde se encuentra otro profeta extraordinario, que también recibirá un gran influjo Miqueas de él, que es el profeta Isaías. Pero Miqueas denuncia la idolatría y la injusticia social, responsabilizando a los jefes del pueblo, comprenderlo también desde aquel ámbito concreto de la corte donde se encontraban sacerdotes, profetas y todo lo que llevaba la corte real en ese momento. En dicha denuncia viene también señalada a toda la población entera. Queridos hermanos y hermanas, nadie mejor que un campesino pobre y especialmente sin vínculos al templo o a la corte puede desenmascarar y poner en evidencia los vicios de una ciudad como Jerusalén, que vivía adormecida en la ilusión de unas falsas seguridades. ¿En qué consiste esta denuncia que se nos ha narrado en la lectura que se nos ha proclamado? Una denuncia que es necesaria también tener en cuenta cada uno de nosotros cada vez que obremos o procedamos según lo que el Señor nos está pidiendo. Nosotros no podemos ser cristianos tímidos. Nosotros no podemos escondernos detrás de una red social para expresar nuestro descontento o incluso aquellas cosas que delante de los ojos de Dios no están bien. Y es por eso que esta lectura del profeta Miqueas se centra en dos cosas: la injusticia social y el pecado de la idolatría. Ya sabemos, y lo he explicado en muchas ocasiones, a qué tiene referencia la idolatría. Es poner aquello creado por el hombre en el lugar de Dios. Como evidentemente en esa pedagogía se va apartando del corazón del hombre esa imagen y figura de su creador. Y eso es lo que vemos hoy y la denuncia que hace el profeta Miqueas, porque cuando a veces estamos absortos en las realidades que vivimos, a veces nos hace falta esa característica muy especial e importante de tener esa parresía para poder denunciar
aquello que no va bien. Hoy a veces nosotros podemos tener ese sentimiento que nuestra iglesia es una iglesia muy silenciosa, una iglesia miedosa, una iglesia que de verdad exige que siempre esté a la altura de los momentos que estamos viviendo. Y pareciera que ese es el sentimiento que embarga a muchos de nosotros. Como iglesia, nosotros tenemos que tener esa capacidad de parresía en cada uno de los bautizados, de poder anunciar y denunciar lo que está bien y lo que se está haciendo mal. Y en estas ocasiones, especialmente en las que vivimos, tenemos que nosotros tener ese carácter vinculante con la misión que nos ha enseñado el Señor, no procurando por decir yo, ¿no? Lo vemos claramente en el profeta Miqueas, ¿quién de verdad era él? No tenía vínculos con el templo, menos con la sociedad de aquel entonces, pero sobre todo era un campesino pobre que el Señor había elegido y que había enviado para denunciar la idolatría y especialmente la injusticia social que se vivía en ese momento. Quitar el campo al otro, hacer más pobre al otro, quitarle lo que le pertenece, adueñándome de lo que no es mío. Podemos verlo actualmente en la sociedad en la que vivimos. Evidentemente sigue siendo estructuralmente una característica del pecado social en lo que nuestra sociedad a veces emerge, vive y totalmente se desempeña. Por eso nosotros tenemos que tener claro cuál es ese carácter profético que nos envuelve a cada uno de nosotros. No podemos quedarnos callados ante la injusticia que viven tantos hermanos nuestros. Claro, lo digo yo, no pasa nada, pero es algo claramente que nos involucra a todos. Y en muchas ocasiones, lamentablemente hay que decirlo, depende de quién lo diga para que tenga un eco claro en la sociedad que vivimos. Ese carácter profético y esa parresía que tiene que haber en nosotros es necesaria vivirla desde la dimensión a la cual el Señor nos ha llamado, especialmente a cada uno de nosotros. No podemos quedarnos callados ante las injusticias. No podemos quedarnos nosotros haciéndonos cómplices con nuestro silencio de lo que nos está haciendo bien y de aquellos que manipulan al pobre y de aquellos que, abanderándose con los pobres, buscan siempre el fin último de satisfacer o de alcanzar lo que para ellos es importante. Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos en los que nosotros vivimos, tenemos que vivir este carácter dimensionándolo siempre sobre aquellos que proyectan iniquidades, traman el mal durante la noche, dice la primera lectura, y al despuntar el día lo realizan. Tenemos que nosotros redescubrir ese don en nosotros. Ciertamente que una golondrina no hace el invierno, pero no perdamos de vista ese carácter fundante en mi vida cristiana, de no ser un cristiano tímido, de pensarán o qué van a decir de mí si total yo cumplo lo que el Señor a mí me ha enviado a denunciar. ¿Se ha apartado el corazón del hombre de Dios? Sí. ¿Pero por qué se ha apartado el corazón del hombre de Dios? Porque negando la existencia de Dios, todo a su vez me es permitido. Cosa que de verdad es lo que nosotros podemos contactar en nuestra sociedad. Sacamos a Dios, todo es permitido. Y como todo me es permitido, incluso vulnero los derechos de aquellos que de verdad tienen que generar en mí una preocupación de comprometerme y hacerme cargo de ello. Por eso vemos hoy en el Evangelio cómo de un modo tan particular se realiza la profecía de Isaías del capítulo 42, del versículo del 1 al 4,
en la cual es presentada la figura del siervo de Yahvé, aquel que Él ha enviado, aquel que Él ha elegido. Sobre todo lo ha colmado de su espíritu y especialmente tiene una misión que cumplir y dar a conocer a todos cuál es la realidad auténtica de la forma de relacionarse Dios con los hombres. Pregúntate en este día, ¿cómo de verdad en mí siento esa elección de Dios? Porque si yo siento esa elección de Dios en mi vida, me daré cuenta de que lo que yo haga, lo hago porque Dios me ha enviado a una realidad concreta. Y enviándome a una realidad concreta, por la gracia del Espíritu que me impulsa a salir de mi indiferencia o incluso del letargo en el que me encuentro, soy capaz de cumplir la misión que el Señor me ha encomendado. Pero a veces tenemos que descubrir eso en nosotros. Y es lo que nos da hoy a conocer el Evangelio de Mateo de este día. Tenemos una llamada, tenemos una misión y de dar de conocer a todos los hombres la realidad auténtica de la relación entre Dios y los hombres. Ese estilo, especialmente del siervo humilde, discreto, alejado de conflicto, de violencia, atento a valorar la posibilidad de cada vida, porque por eso traman contra Jesús lo que están tramando y se nos narra hoy en el Evangelio. Si tú no haces nada, nadie se va a meter contigo. Si tú te quedas indiferente, sumergido en el silencio culpable, nadie va a tramar nada contra ti. Dirán qué prudente es. Pero yo quisiera ir más allá. Qué miedoso es aquel que no se compromete de verdad con la misión que Jesús nos ha encomendado a todos y cada uno de nosotros. Desde la mansedumbre, desde nuestras acciones y especialmente de que lo que nosotros hagamos, de verdad lo podamos hacer, como dice hoy Jesús en el Evangelio, desde el silencio. Pero haciendo, y lo ha dicho el Papa Francisco, pero claro, lo dice el Papa Francisco, genera más expectativa, ¿no? Que nuestras actividades desde ese silencio griten nuestro compromiso de vida cristiana. No escondiéndome, sino de que nosotros tengamos la capacidad de hacer evidente que algo se está moviendo, de que algo de verdad está generando ese movimiento que me pone a mí en una actitud de salida. Por eso, a la luz del Antiguo Testamento, se nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de la revelación. Nos ayuda a interpretar el evento de Jesús y a comprender el significado más profundo que presenta a Jesús como un modelo de obediencia a la palabra del Padre. ¿Cuál es nuestro modelo, queridos hermanos y hermanas? A ti que estás comprometido en la vida de la iglesia, a ti que formas parte de la comunidad, a ti que te sientes feliz y contento de ser parte de esta pequeña porción de iglesia que peregrina en nuestra arquidiócesis. ¿Cuál es el modelo de tu vida personal? ¿Cuál es de verdad? ¿Los determinismos? ¿Lo que pensarán de mí? ¿O al final podemos caer en querer complacer a los que están a nuestro alrededor para ganarnos el malsano aplauso? ¿O de verdad el modelo de Jesús es mi vida y es mi referente a la hora de obrar y realizar mi acción pastoral? Son dos cosas que ojalá en este día a nosotros nos ayuden a reflexionar y de verdad a plantearnos con seriedad nuestro quehacer y nuestro hacer y dejar de menos criticar y a comprometernos más. Porque mi modelo de seguimiento
es Jesús, siervo obediente a la voluntad del Padre y culmen de la revelación del Padre en el momento claro y preciso de demostrarnos a cada uno de nosotros que el Señor nos ha elegido, nos ha enviado y especialmente nos da la fuerza de su Espíritu para no desfallecer, pero concretamente cumplamos con nuestra misión. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.